Muy buenos días, queridos alumnos del sexto básico A. Habla el profesor Eduardo González. El día de hoy vamos a trabajar con la unidad número 2, que se llama Sistema Reproductor Humano. Vamos a trabajar con dos objetivos. El primero, identificar los tipos de droga, y el segundo, conocer efectos negativos del consumo de drogas. Vamos a revisar la tarea de la clase anterior. Primero que todo, los felicito por su excelente trabajo y también por ser responsable en enviar a tiempo su tarea. Primero, horizontales. 2. Etapa en la cual se desarrollan las características sexuales secundarias. Pubertad. 4. Gónadas masculinas. Testículos. 6. Gametos femeninos. Óvulos. Recuerden, los gametos son las células sexuales tanto del hombre como de la mujer. Y en el órgano que se fabrican los gametos son las gónadas. Número 9. Nombre de la etapa del ciclo menstrual en la cual se elimina el óvulo no fecundado. Menstruación. Número 10. Factor de la sexualidad que incluye cambios en la forma de pensar. Psicológico. Y finalmente el número 11. Gónadas femeninas. Ovarios. Pasamos a las pistas verticales. Número 1. Nombre de la segunda etapa del ciclo menstrual. Lútea. La primera etapa, hasta el día 14, folicular. Y del 14 hasta el día 28, es la etapa lútea. 2. Método anticonceptivo artificial de barrera. Un ejemplo, el preservativo, que alcanza muy bien en los espacios. 3. Método anticonceptivo artificial, que consiste en una cirugía. Vasectomía es una operación que se hace en los varones para no tener más hijos, o sea, para ser infértil. También podría ser en el caso de la mujer ligaduras de trompa, pero por los espacios la palabra que sirve era vasectomía. Número 5. Sustancia química producida por un órgano que tiene una función determinada. Hormona. Por ejemplo, el ciclo menstrual, el crecimiento de ustedes, el desarrollo, la temperatura, se controla por hormonas. Siguiente, pasamos al número 7. Órgano sexual femenino, en la cual se puede producir el proceso de fecundación. Es en las trompas de falopio, las cuales también se pueden llamar oviductos. Y por los espacios, la palabra que había que colocar era oviductos. Y última, número 8, proceso de unión de los gametos. Ese proceso se conoce con el nombre de fecundación. Dentro de esta clase vamos a abordar principalmente las drogas. Las drogas son sustancias extrañas al cuerpo. El cuerpo no las reconoce. Las drogas también podemos decir que son sustancias químicas, en algunos casos naturales o también pueden ser artificiales, que tienen ciertos tratamientos químicos. Cuando se incorporan al cuerpo de un individuo, pueden provocar modificaciones en la conciencia, en el estado de ánimo, en el proceso de pensar, que inclusive si es suministrado por un largo tiempo, puede tener consecuencias fatales. Las drogas las podemos clasificar de diversas maneras, pero la principal clasificación es según la ley, que va a depender de cada país, porque todos los países no tienen la misma ley. Y se pueden clasificar en drogas legales, las drogas que son permitidas por la ley, y drogas ilegales, las que no están amparadas por la ley. En nuestro país, Chile, tenemos, por ejemplo, el consumo del tabaco legalmente, a partir de los 18 años.
el consumo del alcohol, los medicamentos también son drogas y son legales. Algunas están con receta médica. Lo que es ilegal, tenemos la marihuana, tenemos la cocaína, la anfetamina, la heroína, etc. Todo lo que no ampara la ley es ilegal. Y una persona que la sorprendan, la pillen, por así decirlo, con drogas, va a tener una condena que va a depender de la cantidad de droga que se fue sorprendido. En el caso que sea una mayor cantidad de droga va a ser mayor la pena, y también va a importar si lo ha hecho una vez anteriormente, si reincide en el hecho. También tenemos otra clasificación de la droga según el efecto al sistema nervioso central, en 3 tipos: estimulante, depresora, alucinógenas. Las drogas estimulantes son drogas que aceleran el ritmo cardíaco, aumentan la actividad funcional, presentan estados de euforia, disminuye el sueño, menos apetito. Algún ejemplo, tenemos la anfetamina, la cocaína, la más conocida acá en Chile, la cafeína, la nicotina también que tiene el cigarro, el tabaco. Pasando a las drogas depresoras, corresponden a sustancias que se encargan de suprimir la acción del sistema nervioso, disminuye la actividad corporal. Por lo general puede dar sueño, se relaja el cuerpo. En caso extremo puede llegar incluso a la coma, dependiendo de la cantidad de droga que se esté consumiendo. Algunos ejemplos: la morfina, el alcohol, la marihuana. Y finalmente tenemos un tercer tipo de droga, que son las alucinógenas, que corresponden a sustancias que causan alteraciones profundas en la percepción de una realidad. Produce delirio, alucinamos cosas que no nos están diciendo, vemos cosas que tampoco son reales, produce confusión. Algún ejemplo tenemos los LSD, el éxtasis, el tolueno, entre otras drogas. La adicción podemos decir que es un trastorno o una enfermedad crónica, en la que, a pesar de múltiples efectos negativos que el consumo de una droga puede conllevar, el individuo lo sigue haciendo, sin tener una voluntad de no hacerlo. Esto provoca la pérdida del control sobre la conducta de consumir una sustancia, independiente de ser consciente de los efectos negativos que le está causando, y por lo tanto no tiene el control de sí mismo. La tolerancia corresponde a un proceso de adaptación de nuestras células, dado que el uso constante de una droga provoca una disminución de los efectos en el cuerpo. Por lo tanto, cada vez se necesita consumir una mayor cantidad o con una mayor frecuencia para lograr el efecto que tiene la droga. Se habla de tolerancia en el consumo de sustancias cuando hay que consumir cada vez mayores cantidades de sustancia para lograr los mismos efectos que se pretenden, o que con la misma cantidad de sustancia ya no se produce el efecto buscado o pretendido. Cuando hablamos de dependencia, corresponde a una adaptación de nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo necesita de la droga para desarrollarse de manera normal. Y si no la tiene efectos como, por ejemplo, el sudor, convulsiones, temblores, mal estado de ánimo, depresiones, signos que son característicos que el cuerpo pide cierta droga. En otras noticias, un estudio realizado por el Senda reveló que los escolares chilenos están en el primer lugar de consumo de drogas en América. Marihuana, pasta base y cocaína son las sustancias más usadas por los adolescentes, que en promedio se inician antes de los 14 años. Cada vez es menos silencioso y al parecer más común. El consumo de drogas en adolescentes en etapa escolar alcanzó niveles críticos y más del 30% de los estudiantes desde octavo básico en adelante reconocen haber probado por lo menos marihuana. Estamos
muy preocupados por las cifras de consumo en población escolar, donde nos sitúa en los primeros en América en consumo de marihuana, cocaína, pasta base y tranquilizantes. 1 de cada 3 jóvenes de 13 y 18 años entre octavo y cuarto medio declaran haber consumido marihuana en el último año. Y no solamente eso, solamente 1 de cada 5 percibe un alto riesgo. 6 categorías en total que fueron incluidas en el informe realizado por el Senda, el mismo que reveló que nuestro país lidera en casi todas las sustancias en América, salvo en la ingesta de alcohol, incluso iniciando antes de cumplir los 14 años para los jóvenes. Las cifras son una realidad. Mucho consumo y hay muchas facilidades para los menores, pero ellos no tienen la conciencia del daño que les da, sino que lo hacen como para integrarse en su grupo social. Que los colegios quizás se está dejando muy de lado, o en otras instituciones, ya sea Scout, como me pueden ver a mí, que deberían hacerse como más instancias donde se pueda informar bien a la gente, como decirle onda ya, tomar quizás está mal, consumir drogas está mal, pero el por qué. A temprana edad los jóvenes se desbandan, además los padres no los pueden controlar. Una vez que ya salieron a la calle es muy difícil controlar a los niños y la calle es fuerte. A eso aseguran hay que agregarle una baja significativa en la percepción del riesgo, por ejemplo en el consumo de la marihuana, la que alcanzó un 21.9%, una cifra menor en 27 puntos al mismo estudio realizado el año 2011. Si ustedes ven los resultados, hay una baja dramática en la percepción que tienen los niños frente a sus padres en cuanto si se enteraran que están consumiendo droga, marihuana o alcohol. Y eso también hago un llamado especialmente a los padres para informarse a través de la evidencia, los datos serios. Hay una falta de empoderamiento de los adultos, de los padres, para ejercer su autoridad. Desde el punto de vista psicoanalítico y psicológico, se sabe que los niños y adolescentes necesitan límites, si no es una confusión, y eso es lo que está pasando. Resultados que preocupan y que tienen a Chile como campeones de América en consumo de droga escolar, que no distingue entre la educación pública y la privada. En Chile existe un organismo llamado Senda, que corresponde al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, el cual nos dice que en los últimos años ha aumentado notoriamente el consumo de drogas, tanto de marihuana, cocaína como pasta base, en adolescentes de 13 a 18 años, lo cual nos deja muy preocupados porque los efectos del consumo de drogas pueden ser a corto y a largo plazo, lógicamente perjudicando la salud de nuestros jóvenes. Cuando hablamos del tabaco, es una planta natural la cual se seca y estas hojas secas se muelen y se pueden hacer cigarrillos. El tabaco afecta principalmente lo que es el sistema respiratorio. Los pulmones se van tapando con alquitrán, que es una de las sustancias que libera el humo del tabaco. También el tabaco tiene nicotina, que es una sustancia que nos hace fuertemente adicto al consumo de tabaco. Y tiene diversas sustancias como veneno de rata, como el arsénico, y muchas otras sustancias que nos afectan al cuerpo. También se relaciona íntimamente con la enfermedad cáncer. El consumo de tabaco hace más probable que la persona tenga cáncer a corto o a largo plazo. El tabaco es una droga relajante que tiene diversas sustancias tóxicas como tolueno, la nicotina, que es la adicción al tabaco, amoníaco, que es una base muy fuerte, pintura en el filtro, puede traer metanol, monóxido de carbono, el cual engaña a nuestras células y no logra transportar oxígeno, el arsénico, veneno para ratones, el metano, ácido acético, el butano, el cadmio, que se ocupan en las pilas, que son tóxicas, ácido esteárico, que es la cera de las velas, fósforo, entre muchas cosas más. Y el principal componente que nos afecta al sistema respiratorio es el alquitrán, que va tapando los tubos respiratorios. Por lo tanto, a la persona que fuma, lógicamente le cuesta respirar, cambia la voz, tiene una tos seca. Eso es como consecuencia del consumo de tabaco. El consumo de tabaco tiene efectos a corto plazo y efectos también a largo plazo. A largo plazo también se hace más posible un paro cardíaco, el cáncer más probable, diversos tipos de cáncer, no solamente cáncer a los pulmones,
Por lo tanto, hay muchos efectos negativos, lógicamente, del consumo de tabaco. El deporte, una persona que haga deporte y esté consumiendo tabaco, baja notoriamente la actividad física. El rendimiento es mucho menor porque le cuesta más producir intercambio gaseoso. Información sobre el tabaquismo. Si usted fuma, recuerde lo siguiente: el tabaquismo obstruye las arterias, aumenta la posibilidad de desarrollar muerte cardíaca súbita. Se asocia con cáncer de pulmón, laringe, cavidad oral, esófago, páncreas, vejiga, riñón, cuello uterino. Se asocia con enfermedades obstructivas de pulmones. Se relaciona con úlcera de estómago. Si usted está embarazada, su embarazo puede presentar complicaciones. Estadísticas del tabaquismo. Un cigarrillo consumido son 5 minutos menos de vida. Los fumadores tienen un promedio de 5 a 8 años menos de vida que los no fumadores. En el mundo, 1 de cada 6 muertes está relacionada con el tabaquismo. Si usted fuma, afecta a los que conviven y o trabajan con usted. Estos tienen más probabilidades de desarrollar asma, bronquitis, cáncer de pulmón y enfermedades coronarias. Si usted es fumador y los siguientes datos lo identifican, es probable que usted sea un adicto al tabaquismo. Consume un número elevado de cigarrillos por día, fuma a la mañana, tiene dificultad para dejar de fumar en los lugares en donde está prohibido hacerlo, fuma durante una enfermedad o embarazo. No fume, es mejor para su salud y la de los demás. La marihuana también es una planta, como el tabaco. Se secan sus hojas, se muelen y se puede fumar en papelillo. Es ilegal. Es una droga relajante. En algunos casos puede llegar a ser legal debido a problemas de salud avalados por recetas médicas. La marihuana afecta principalmente lo que es el sistema nervioso. Impide que se produzcan las sinapsis neuronales, que son las uniones de una neurona con otra neurona. Importante que se unan para producir transmisiones de impulso nervioso y de respuesta para los efectores. A corto plazo, una persona que ha consumido marihuana se relaja, puede incluso caer saliva, se ríe constantemente y también podemos decir que no logra llegar a una respuesta correcta en un corto plazo. Se demora en pensar. A largo plazo también estos efectos se van haciendo más notorios del consumo de la marihuana. El alcohol es una droga legal acá en Chile. Los podemos clasificar en tragos destilados y tragos fermentados. Los destilados como el pisco, el ron, el tequila, se separan por diferencia de punto de ebullición. Se produce una evaporación y una posterior condensación. En el caso de los fermentados, ejemplos de estos son el vino, la cerveza. Se mantienen en recipientes sin oxígeno por un tiempo para producir la cerveza o el vino. El alcohol en sí produce efectos en el organismo a corto plazo, como por ejemplo disminuye el tiempo de reacción, no escuchan bien y sobre todo se pierde la coordinación fina, por lo tanto no hablan bien, no caminan bien. Lógicamente es un riesgo una persona que consuma alcohol y maneje un vehículo motorizado, porque las reacciones son mucho más lentas. El alcohol. Lo que señala la ley sobre tomar y manejar. La legislación chilena establece que un conductor se encuentra bajo la influencia del alcohol
cuando su organismo presente una dosificación superior a 0,3 e inferior a 0,8 gramos por mil de alcohol en la sangre. Si esta es igual a 0,8 o mayor, se entiende que la persona está en estado de ebriedad. La conducción bajo la influencia del alcohol se sanciona con multa de 1 a 5 UTM y suspensión de la licencia de conducir por 3 meses. La conducción en estado de ebriedad, así como también bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, se sanciona con presidio menor en su grado mínimo, multa de 2 a 10 UTM y suspensión de la licencia por 2 años. Las sanciones antes señaladas aumentan significativamente en caso de reincidencia, o si el conductor, además de haber bebido, participa en un accidente en el que resulten daños o personas fallecidas o con lesiones, pudiéndose llegar incluso a la inhabilitación de por vida para conducir. Cuando se ingiere alcohol, aumentan las infracciones a las normas de tránsito por 2 motivos: porque las capacidades se ven deterioradas y disminuidas, y porque se tiene un menor sentido de la responsabilidad y de la prudencia. La cocaína es una droga ilegal estimulante que acelera el ritmo cardíaco y da sensaciones de bienestar a corto plazo. Disminuye notoriamente el cansancio y el sueño. En esta ocasión les dejaré una pequeña tarea que no se envía al correo electrónico, pero igual por cualquier duda que tengan de la forma de hacer la tarea, me pueden escribir ego456@gmail.com. La tarea consiste que ustedes analicen y escriban en su cuaderno los factores de riesgo para el consumo de drogas en los adolescentes en Chile. Como por ejemplo, piensen. Esa tarea se revisará a comienzo de la siguiente clase. Hemos llegado al final de la clase. Me despido con un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, esperando que se encuentren bien de salud en sus casas, cuidándose sobre la pandemia del coronavirus. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, como también a su familia. Se despide el profesor de Ciencias Naturales, el profesor Eduardo González.